Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro con la salud para estar bien informados. Su médico en casa, el consultorio de salud de Teleantioquia, nuestro espacio de salud para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de hábitos saludables. Aquí estamos todos los días en este horario en directo, de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde, para que puedan participar con sus inquietudes en el 232-4604 y 018000. 51 50 15. Esta última línea es de larga distancia gratuita para quienes están conectados con nosotros a esta hora en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Saludo especial también para nuestros televidentes madrugadores en las repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por si se pierden el capítulo en directo. Pero lo más importante es que estamos acá conectados para que hablemos de salud. Y el tema de hoy nos compete a todos. Es una afección muy común en la población, sobre todo por estos días, cuando hay tantas lluvias, cuando hay cambios drásticos de temperatura. Pasamos de un sol fuerte a un aguacero mucho más fuerte y así todos los días viajan esos virus permanentemente. Vamos a hablar de las infecciones respiratorias que son tan comunes por estos días y siempre están presentes en la población. Está la gripe, está el asma. No sé si la rinitis se considere ahí porque es un tipo de alergia también, más adelante lo vamos a hablar con nuestro invitado. Si ya saben entonces y se sienten identificados con el tema, pues pongámonos más en contexto y veamos la siguiente nota. Las infecciones respiratorias crónicas son enfermedades de las vías respiratorias y otras estructuras del pulmón. Cientos de millones de personas sufren cada día sus consecuencias. Las infecciones respiratorias se transmiten a través del aire. En detalle, las gotitas de saliva microscópicas que las personas infectadas transmiten al toser o estornudar son las causantes. También se transmiten a través de las manos, que se contaminan al sonarse o taparse la boca al estornudar. Por lo tanto, la mejor prevención se basa en no acercarse a las personas afectadas, lavarse muy bien las manos y extremar la higiene. Prevenga estas enfermedades, diagnostíquelas a tiempo y evite complicaciones para su salud. Infecciones respiratorias, la gripa o la gripe, la neumonía, la sinusitis, la bronquitis, y hay que tener especial cuidado con la neumonía. Si no se trata y se cuida bien, puede llevar a la muerte, así de simple. Otro dato adicional frente a esta temática o el tema que vamos a trabajar hoy, las enfermedades o infecciones respiratorias son enfermedades crónicas de las vías respiratorias y otras estructuras del pulmón. Cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de estas enfermedades, cómo se manifiestan, cuáles son las causas, los síntomas y el tratamiento. De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa. Por eso los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Estamos en Su Médico en Casa, no solamente pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas, también lo pueden hacer en redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Pueden ver nuestros capítulos en nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Tema de hoy para que participen: enfermedades o infecciones respiratorias. Ya mencioné algunas de ellas, así que este programa lo hacemos todos. Nuestro especialista invitado, ustedes que siempre tienen la palabra y que son los protagonistas de Su Médico en Casa, y yo que estoy aquí como intermediaria de todos nosotros, de este equipo. Doctor Jairo Rivera Castro, bienvenido. Hola, Jess. Gracias por acompañarnos nuevamente en Su Médico en Casa. Él es médico internista de Hospital San Vicente Fundación y quien por supuesto viene a dar respuesta a todas sus inquietudes. Doctor, al principio del programa veíamos una nota que hablaba en general de las infecciones respiratorias, pero profundicemos un poquito más en ellas. ¿Qué se considera una infección respiratoria y cuáles son las más comunes? Una infección respiratoria se considera aquella, digámoslo, infección que compromete el árbol respiratorio en todo su trayecto, desde la nariz hasta los pulmones en la parte más inferior. Entonces tenemos infecciones que normalmente son como la sinusitis, la bronquitis, la laringoamigdalitis,
la faringitis aguda y la neumonía. Igualmente la bronquitis, que es una inflamación de los bronquios. ¿Cuándo consideramos que es aguda? Cuando lleva menos de 15 días este tipo de infecciones. Todas son graves, hay una gravedad para una gravedad para otras, pero hay que tenerle mucho cuidado y atención por las complicaciones. ¿Y algunas de estas se pueden volver crónicas, doctor? Algunas pueden terminar con cronificación. ¿La gripe, la sinusitis, por ejemplo? La gripe no, la bronquitis sí. La bronquitis puede hacerse crónica, la sinusitis se puede hacer crónica, normalmente la neumonía, si no es por un virus, puede cronificarse, como en el caso de la tuberculosis. Pero sí, algunas pueden cronificarse y son debido a manejos que no son adecuados o alteraciones que tenga el paciente por algún tipo de alteración anatómica de base. Vamos a hablar un poquito, doctor Rivera, de esos mitos que existen alrededor de tantas enfermedades. Y en el caso de las infecciones respiratorias, toda la vida he escuchado hablar, cuando se habla de una infección respiratoria como la gripe, por ejemplo, que si no es bien cuidada, que si la persona recibe vientos o lluvias fuertes o se serena, como dicen las mamás, puede causar una neumonía. Por ejemplo, ¿se puede convertir en una neumonía la gripe? Efectivamente. Normalmente, dentro del árbol respiratorio hay una especie como de ramitas que mueven el moco. Ese moco se mueve y uno expulsa el moco cuando expectora. Sin embargo, cuando yo me expongo al frío o cambio de temperatura, esas ramitas se quedan quietas. Entonces, se queda el moco atrapado y el virus y la bacteria que tenía que salir no se expulsa. De esa forma se inflama entonces el pulmón, vamos a tener cronificación y más complicaciones del problema infeccioso. O sea, la neumonía definitivamente puede llevar a la muerte. Exactamente, la neumonía puede ser mortal. Puede ser mortal la neumonía. Se llenan los pulmones. Se inflama el pulmón, sí. El cuerpo se defiende y en la defensa se altera la oxigenación del cuerpo no oxigena bien. Como no oxigena bien porque no puede respirar adecuadamente, fallan los órganos y la persona puede fallecer. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de las infecciones respiratorias que son tan comunes en cualquier época del año, pero especialmente cuando hay lluvias y esos cambios tan drásticos de temperatura. Nuestras líneas telefónicas ya las van a ver en pantalla para que participen con sus inquietudes en el 232-4604 y 018-051-5015. Doctor Rivera, hablemos de esos factores de riesgo que son bien importantes. Un ambiente sano, un ambiente saludable, cuidarse de los vientos fuertes, del sereno, de la lluvia. De la lluvia, tener un ambiente libre de tabaco, libre de polución, en lo posible evitar los cambios de temperatura rápidos y frecuentes. Si en ese momento llueve y yo me mojo, estar pendiente de cambiarme rápidamente de ropas, porque el cambio de temperatura también va a afectar esto, estar vacunado, no tener una enfermedad que me predisponga, llámese la EPOC, la falla cardíaca, o tener una alteración anatómica en la vía aérea, que por ejemplo tenga una obstrucción, unos tabiques nasales tapados, unos cornetes hipertróficos. Todo esto puede llevar a complicaciones porque no secreto bien o no logro limpiar la vía aérea. Entonces, también son el asma no se considera una infección respiratoria. Es una enfermedad aparte. Pero las infecciones respiratorias la pueden exacerbar. Y como tal tiene otro manejo también. Tiene otro manejo también otro diferente. Tratamiento. Otros tratamientos. Vamos a saludar a Betty, que a esta hora nos acompaña en el barrio Belén. Bienvenida, qué gusto escucharla en Su Médico en Casa. Buenas tardes. Sí, señora. Antes que nada, quiero felicitarlos por tan excelente programa de Médico en Casa. Qué bonita. Donde podemos preguntarle al médico de muchas enfermedades y te podemos obtener la respuesta. Es de hecho... Gracias, doña Betty, por esas palabras tan generosas. Sí, Ave María, a ti y a cualquier médico que lleven ahí, es muy, pero muy importante que nunca dejen de hacerlo. Y este programa es de ustedes, es posible gracias a ustedes. Claro. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Mira, doctor, yo tengo dos hijos, tengo uno de ellos que no es que fume así, pues que diga que ya se va a ahogar, pero sí está fumando hace mucho rato, mantiene una tos no permanente, es una tos seca que le da a veces por un minuto. Sí, y empezó a fumar desde muy joven. A los 16 años y tiene 34. Bueno, ¿y su inquietud específicamente? ¿Él ya ha consultado al médico? No, casi no va al médico porque en general el resto es muy sano, sí. Pero yo tengo mucha preocupación. De hecho, sé que es una EPOC y soy enfermera y no he podido lograr
que él le tome conciencia y Claro. esa tosecita me tiene muy preocupada. Y eso le iba a decir doña Betty, gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué le recomienda el doctor Rivera. Se trata definitivamente, a simple vista, A simple doctor, de vista. un EPOC, que es una enfermedad pulmonar Posiblemente. obstructiva crónica. Efectivamente, doña Betty, qué bueno que llamaste. Primero, tu hijo necesita dos cosas, un tratamiento de rehabilitación para el tabaquismo, porque hay que abandonar el tabaquismo, le está haciendo daño a sus pulmones y a todo su sistema cardiovascular, es lo primero. Lo segundo, es importante tener presente que ese tabaco que está consumiendo él todos los días está inflamando la vía aérea. Y como tú decías, va a terminar con una EPOC o va a desarrollar una EPOC muy tempranamente porque tiene un consumo muy temprano de tabaco. Idealmente tu hijo hay que concientizarlo hacia que esta enfermedad se puede prevenir y que el tabaco solamente no daña los pulmones sino otros órganos. También es importante que tengan eso presente. Y para ir donde ya la parte médica es importante evaluar si tiene una radiografía del tórax, que no tenga una neumonía crónica o una masa en el pulmón o que no tenga un efecto de ese tabaco dañino para todo su pulmón que vaya a cronificarse y que a futuro terminemos con necesidad de oxígeno o necesidad de usar inhaladores en forma frecuente. Lo más importante es concientizarse de visitar al médico, visitar al pues, médico. pronto y hacerse un chequeo. Exactamente. Y que un le den seguimiento, un seguimiento y que por vacunarse. supuesto le den un diagnóstico preciso también. Doctor, cuando hablamos de infecciones respiratorias es un conjunto definitivamente de enfermedades. ¿Los síntomas son los mismos o varían dependiendo de la infección? Muy buena pregunta. Los síntomas varían de una infección. Si tengo compromiso de la parte superior de la nariz o de aquí de los senos paranasales, voy a tener moqueadera todo el día, dolor para tragar, dificultad para respirar, un poco de nariz tapada. La voz incluso se pone a veces como ronca o me pongo difónico, que llamamos los médicos, o en ocasiones afónico, no puedo hablar. Eso hace el compromiso de la vía aérea superior, porque los órganos que producen toda la parte del calentamiento del aire se afectan. Sin embargo, si tengo una neumonía o una bronquitis, que son dos condiciones que pueden ser graves o fatales, yo tengo que entonces empezar a notar cuando me da dificultad para respirar, me da fiebre alta, muy elevada, me da escalofríos, tengo dificultad para respirar, me duele el pecho al respirar. Serán síntomas que me harán pensar que la infección es mucho más grave o que puede haber neumonía. Hago mucha aclaración en la parte, sobre todo con la población anciana, los Sí. ancianos y los niños. Estas personas cambian mucho el patrón de respuesta. Entonces, un anciano no va a ser igual a mí, que se quejará de que tiene dificultad para respirar. Él se puede quedar confuso, comienza a dar bobadas, comienza a ser como el abuelito no está normal, la dificultad para respirar, ya no camina como antes. Es un signo de alarma, sobre todo en la población anciana. Es como asfixiado, Es es asfixiado. uno de los síntomas. Es un cambio de comportamiento. Y los niños se ponen muy dormidos, muy irritables, que no quieran como hacer las cosas del día a día. Se ¿Y lo en ve qué, muy caso, quedadito. en qué caso se presenta el silbido, por ejemplo? En el silbido se presenta cuando hay bronquitis o cuando tengo asociado un asma o una EPOC que se agudizó. Y lo más importante es consultar de inmediato al médico indudablemente, porque si bien somos una guía para ustedes, pues lo llamamos consultorio, pero lo que queremos es presentarles diferentes patologías, cómo diagnosticarlas, cuáles son esas causas y esos síntomas, pero obviamente no tenemos como ese resultado final, hay que consultar al médico, en eso pues sí quiero ser muy enfática. Y está con nosotros Gloria en el barrio Boston, bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa y la escuchamos. Buenas tardes, felicitaciones de nuevo por el programa. Gracias, mi señora. ¿Cuál es su pregunta? Le quiero preguntar al doctor, mi mamá tiene una arritmia cardíaca y ella a toda hora es haciendo así como a veces se pone afónica. Esto tiene que ver con los pulmones. Para eso los llamo y hasta luego, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos, doña Gloria. Doctor Rivera, ¿qué puede ser como esa carraspera, como se le conoce popularmente? Doña Gloria, la pregunta es muy buena. Pues varias dos cosas al tiempo. Uno, la arritmia cardíaca, si tiene evidencia, por ejemplo, que tenga una enfermedad cardiovascular como falla cardíaca, puede ser un síntoma que el corazón esté más enfermo. Dos, que no tenga una sinusitis crónica o una laringitis crónica que hace que baje moco y se irrite. O la última es que no tenga un reflujo gastroesofágico, o sea, que la comida se devuelva indiscretamente, no se da cuenta la mamá, se devuelve un poquito de jugo gástrico a la vía aérea y comienza a toser. Una tos como a toser seco todo el tiempo. Eso es muy sugestivo de que puede tener también reflujo gastroesofágico o que tenga escurrimiento por una sinusitis crónica. ¿Qué debo hacer en caso de presentar infección respiratoria aguda? ¿En qué momento debo acudir al médico y cuál es ese manejo inicial que podemos hacer en casa? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa. Muy breve, en Su Médico en Casa estamos hablando hoy de las infecciones respiratorias. Volvemos.
Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros y con el tema del día, infecciones respiratorias. Ya hablamos de las causas, de los síntomas y enseguida hablamos del tratamiento o del manejo que se le debe dar inicialmente en casa cuando es diagnosticada una infección. Y sobre este tema, estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Las infecciones respiratorias son frecuentes con los cambios de clima. Constituyen un problema de salud pública ya que sus complicaciones en las vías respiratorias pueden ocasionar neumonía si no se tratan a tiempo. Dentro de los síntomas están dolor de pecho y dificultad para respirar, silbidos al respirar sobre todo durante la noche, respiraciones rápidas y poco profundas, con sensación de ahogo, fiebres altas y o convulsiones, dolores musculares. Los principales afectados son los niños menores de 5 años y adultos de 60 años o más, que por la edad presentan infecciones crónicas. Mantener una buena hidratación, bebidas dulces y analgésicos son útiles para el manejo de síntomas en casa. Es importante la vacunación anual para influenza en grupos de riesgo. Consulte a su médico antes de automedicarse con antibióticos por los efectos adversos y el riesgo de resistencia. En caso de presentar dificultad respiratoria, cambios en el comportamiento, fiebre persistente y nota que no mejora con las medidas caseras, consulte de inmediato a urgencias. Y antes de ir con una llamada, doctor, la pregunta que hacíamos antes de ir a la pausa, ¿qué hacer o qué debo hacer en caso de presentar síntomas de infección respiratoria y ese manejo inicial que le debo dar a esa infección? Muy bien, en ese orden de ideas, lo primero es definir qué tan grave es la infección respiratoria que me debe hacer consultar al médico. Si yo tengo moqueadera todo el día, malestar general, no me siento mal, puedo hacer mis actividades diarias, yo diría que el manejo debe ser en casa con medidas caseras. Tomar mucho líquido, hidratarse lo más que podamos, tomar bebidas dulces para mejorar la garganta, el dolor de garganta. Y si hay fiebre, acetaminofén, que es un buen antibiótico para la fiebre, es muy bueno. Si noto que ya tengo dificultad para respirar, si tengo la fiebre muy alta, me dan convulsiones, me pongo confuso, tengo cambios en el comportamiento y no puedo ni siquiera respirar yo solito, necesito apoyo de alguien más, debo consultar inmediatamente por urgencias. Una de esas infecciones no debe durar más de 5 días, no debe durar. Entonces es el momento en el cual yo debo decir, a pesar de lo que hice, no he mejorado. Aquí pasa algo más. Debo ir al médico a consultar. En lo posible, no autorrecetarse en lo posible, por favor, no se autorreceten. Eso es lo más delicado, automedicarse. Es que este remedio me sirvió, este jarabe, estas pastillas. Ojo con eso, que no todos los organismos funcionan de igual manera. Está con nosotros la señora Esperanza en Bucaramanga. Bienvenida. Saludo especial para nuestros televidentes en esa bella ciudad. Adelante. Aló, señorita, buenas tardes. Gracias por esa colaboración de ustedes con nosotros los enfermos. Qué bonita, y no, gracias a ustedes por estar en sintonía del programa. Sí, claro que sí. Adelante. Señorita, quiero consultar acerca de mi rinitis. Mi rinitis no se me quita a ninguna hora. Se me pone un poco calmada y vuelve y me da. Sí. Y vuelve y me da y no he podido descubrir de qué se trata. Debe ser crónica, No me seguramente. atrevo ¿Ya consultó tampoco al a médico? tomar nada, porque si un médico, sin consultar al médico no me atrevo, pero Ya. hace ya varios meses tengo esa rinitis, que Bueno, pues, hay momentos en que me siento muy fatigada. Pues nos va a hacer un favor doña Esperanza, y es que debe consultar al médico, porque mire que ya nos habla de una rinitis que prácticamente es crónica porque ya lleva un buen tiempo con ella. Entonces Bastante. Lo primero es consultar al médico, por supuesto. Y lo segundo es que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Rivera, y gracias por acompañarnos. Gracias. Efectivamente, las características que mencionas de la Esperanza son de una rinitis crónica. Para eso siempre hay un desencadenante. Revise las medias, revise las sábanas, la cobija, que no tenga polvo, evite la exposición a polen en lo más posible. Pero además de esto, si ya quitamos todo esto, hay que mirar que no tengamos una exposición a medicamentos que no están funcionando en uso crónico, de uso antihistamínico, loratadina, difenhidramina, que si se usan crónicamente empeoran la rinitis. Idealmente, todos los pacientes con rinitis alérgica deberían tener un manejo con un esteroide nasal, aplicarse un esteroide en la nariz para desinflamar la nariz por dentro. Si esto se logra hacer, se controla la enfermedad. Si seguimos exponiendo nuevamente al alergeno que nos produce la crisis, nunca la vamos a curar. E idealmente hay que revisar con el otorrino que no tenga una normalidad en la vía aérea superior, que no sea una rinitis, sino que tenga otro tipo de enfermedad diferente. Muy bien.
una rinitis crónica u otro tipo de condición. Doctor Rivera, no nos podemos despedir sin hablar del tratamiento, que es muy importante, porque cuando hablamos de las infecciones respiratorias que mencionábamos ahorita, que son un conjunto de enfermedades, pues cada una tiene un tratamiento diferente o es similar. En general, el tratamiento se basa en manejo sintomático, que es quitar el moco, quitar la fiebre y el malestar. Pero si hay signos que sugieran una infección bacteriana grave, se necesitan antibióticos. Infección bacteriana grave, y les he mencionado veces en el programa, es que tenga mucha fiebre alta, que tenga dificultad para respirar, que yo sienta que la fiebre no se me quita todo el tiempo. Me va a indicar que el médico posiblemente va a requerir examen de laboratorio, una radiografía para ver que tenga neumonía y por tanto darme antibiótico. Pero en general es buena hidratación, un buen antipirético, puede ser ibuprofeno o acetaminofén, y manejo de secreciones, idealmente. Doctor Rivera, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con estas recomendaciones tan útiles y sobre todo tan importantes para la población en relación con el tema de las infecciones respiratorias. Esperamos que haya quedado un mensaje muy claro, pero lo más importante de todo, somos una guía. Ustedes deben acudir al médico, consultar y lo más importante también, no automedicarse. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.